Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema del cuento de ciencia ficción, que es un tema que está más o menos emparentado con el curso de literatura también, ¿no? Es un tema breve, sencillo, así que empezamos viendo la parte correspondiente a la definición. Un cuento de ciencia ficción es un texto literario perteneciente al llamado género narrativo cuya trama gira en torno a acontecimientos o hechos vinculados a posibles avances científicos o tecnológicos que se podrían dar en el futuro, que aún no existen, pero que podrían ser posibles más adelante. Es imaginar una tecnología que aún es inexistente. Suelen estar ligados a la utopía o a la distopía, dependiendo de cuán esperanzador imagine dicho futuro el autor del relato. Es importante que tú sepas distinguir utopía de distopía. Me parece que alguna vez te enseñé esto. Utopía es que tú imagines un futuro positivo, prometedor, un buen futuro, en pocas palabras, ¿no? En cambio, la distopía es que tú imagines un futuro negativo, un futuro caótico, un futuro horrible, feo. Entonces es bueno diferenciar ambos puntos. Por ejemplo, podemos pensar que una utopía podría ser, ¿qué película? Ya que ustedes están más familiarizados con películas. Una utopía, por ejemplo, podría ser, hay una película que no recuerdo el nombre, donde imaginan una sociedad futura en donde hay implementos médicos que curan cualquier enfermedad, en donde todos viven en base a un modelo económico que procura la igualdad. Entonces, ese, por ejemplo, es una utopía. No recuerdo el nombre de la cinta ahora, pero lo que más se hace es distopías. Hay muchas películas distópicas, por ejemplo, Blade Runner, el mismo Terminator, ¿no? Que imagina un futuro en el que los robots, las máquinas, toman el poder y comienzan a destruir a la raza humana. No, ese, por ejemplo, sería una narración de ciencia ficción distópica. Entonces, lo importante es que tú sepas distinguir utopía de distopía, ¿no? Utopía es algo positivo y distopía es algo negativo, que es lo que más se hace en cuanto a ciencia ficción se habla, ¿no? Ahora, ¿qué características posee un cuento de ciencia ficción? Bueno, en primer lugar, la existencia de tecnologías ficticias o tecnologías que aún no existen, que aún no son posibles, ¿no? En un cuento de ciencia ficción hay ese tipo de tecnología que hoy en día nos resultaría inconcebible, pero que más adelante podría ocurrir. Número dos, los temas pueden ser viajes espaciales, la conquista del espacio, las consecuencias de una hecatombe, la evolución humana, la inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú has leído alguna vez libros de Julio Verne, que es un autor francés del siglo XIX, puedes tú recordar que él, en ese siglo en que aún no eran posibles los viajes espaciales, él imaginó una historia donde las personas iban al espacio y este libro se llamó De la Tierra a la Luna. Por ejemplo, esa novela en la época de Julio Verne, siglo XIX, en la que aún no eran posibles los viajes espaciales, en su tiempo era una novela de ciencia ficción. Hoy en día, en cambio, no lo sería, porque hoy en día ya los viajes espaciales son posibles. Entonces, con esto, ¿qué cosa pretendo yo decirte? Que una historia que sea ciencia ficción en una época puede que en el futuro deje de serlo, porque lo que se ha imaginado en esa época ya es posible, ya se da. Entonces también ten en cuenta ese detalle, ¿no? Número tres, no suele existir en ellos un sustento científico riguroso, sino más bien especulativo. Esto es verdad. La mayoría de cuentos de ciencia ficción, la gran mayoría,
están basadas en suposiciones tecnológicas y científicas que tampoco podrían darse en la realidad, ¿no? Que dependen de la imaginación del autor, que no dependen de algo investigado, de algo factible, ¿no? Por ejemplo, es una utopía muy rayana a lo fantástico que el hombre pueda volverse invisible, por ejemplo. Entonces, si tú haces un cuento donde el personaje principal sea un hombre invisible, ya sería un cuento de ciencia ficción muy cercano a lo especulativo, ¿no? A lo poco probable. Aunque quién sabe, de repente en el futuro, de acá a muchos años, eso se vuelve una realidad, ¿no? Pero en fin, es lo bonito de la ciencia ficción que te permite imaginar cosas que también dependan de tu imaginación. Aquí en la parte correspondiente a los ejemplos te he puesto esto, ¿no? Por ejemplo, los relatos que conforman el libro Crónicas Marcianas. Es un libro que escribió un autor estadounidense llamado Ray Bradbury. En este libro, por ejemplo, el autor, a través de diferentes cuentos, porque es un libro de cuentos, imagina una humanidad que ya ha llegado a apoderarse del planeta Marte, ¿no? Desatando en ese contexto el mismo caos que produjo en la Tierra. Es un buen libro. Incluso salió una vez en una edición del Comercio. Se llama Crónicas Marcianas, ¿no? Si bien el libro se titula Crónicas Marcianas, en él se tratan temas perennes de toda la humanidad, ¿no? De la guerra, del impulso autodestructivo del hombre, del racismo, tanto hacia los marcianos como en el cuento Fuera de temporada que pertenece a este libro, como hacia otras personas también, como ocurre en el cuento Un camino a través del aire. Como te dije, es un libro de cuentos y puedes consíguetelo para que lo puedas leer porque está muy bien escrito y son cuentos muy buenos además, ¿no? Otro ejemplo, ya para terminar, lo tenemos en este relato famoso de Isaac Asimov llamado El hombre bicentenario, que incluso se sacó en película. Hay una película con Robin Williams que precisamente hace del hombre bicentenario, ¿no? Relato del que muchos consideran el mejor cultor del cuento de ciencia ficción. Para muchos es el mejor relato que se ha hecho de ciencia ficción. Se publicó en 1977. El protagonista es un robot que a raíz de su inmortalidad ha llegado a vivir por espacio de 200 años y que poco a poco va asimilando el mundo de los humanos hasta desear ser reconocido como uno de ellos, ¿no? Lo cual lo lleva a luchar por obtener su humanidad de manera legítima. Es un cuento que también da pena porque él ve morir a gente mortal, ¿no? Gente con la cual se encariña, pero él es como un humano más que siente y todo lo demás, entonces él desea que lo reconozcan como un humano, es un gran cuento. En fin, entonces eso sería todo, chicos. Cualquier detalle lo exactizamos vía Zoom. Te estoy enviando un cuento también de Isaac Asimov para que lo leas y respondas unas preguntas. No preguntas, creo que te pido un comentario, ¿no? En torno al cuento que te voy a mandar. Muchas gracias, cuídense mucho.